Amados hermanos, que Dios los bendiga. Es un honor, un placer poder comunicarme con ustedes. Le damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad. ¿Y por qué es hermosa? Porque nos reunimos en torno a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro castillo fuerte. Y un saludo para todos, para los bebés que están en casa, para los niños. A ver, los bebés, no los veo. Levante la mano los bebés. Los niños, ¿dónde están? Levante la mano los niños. Saludos a los niños, a los adolescentes, saludos. Levante la mano los jovencitos. Los jóvenes mayores, saludos. Eso. Los adultos, hombres, mujeres, que Dios los bendiga ricamente. El día de ayer, anoche, recibí dos noticias y quiero que sigamos orando, que no desmayemos. El mensaje de hoy debe ser de aliento, de advertencia, pero de aliento también. Y la noticia fue que hay una hermana en Cristo que ha resultado positiva. Así que oren por ella y por su hogar también. Estemos orando por personas que han resultado positivas en esta prueba que se hace por medio del Ministerio de Salud. Que Dios pueda protegernos y darnos salud a todos. La otra noticia fue que el esposo de una prima mía, una prima hermana, también resultó positivo. Así que el contagio es real y tenemos que cuidarnos de manera real. Y como quien dice, está llegando poco a poco a nuestros seres queridos, a los que nosotros conocemos. No desmayemos en la oración, no desmayemos recibiendo, digamos, ánimo y fuerza por la palabra de Dios. Y vamos a mantenernos en esa oración. Bien. El tema de hoy es ¿qué dice la Biblia sobre los desastres y el fin del mundo? Alguno de nosotros se ha inquietado, y mucha gente se ha inquietado, pastor, ¿estamos ya para el fin del mundo? ¿Qué dice la Biblia sobre los desastres y el fin del mundo? Otra pregunta que surge por allí es, ¿qué dice la Biblia acerca del coronavirus? Específicamente del coronavirus. La otra pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estamos listos para glorificar a Dios, la iglesia de Cristo? Los que creemos en Jesucristo, ¿estamos listos para glorificar a Dios en nuestro cuerpo? Más allá de las complicaciones, de las circunstancias, de las aflicciones. Bien, voy a invitarle a que abramos nuestra Biblia en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Va a ser nuestro mensaje basado en Mateo 24 y vamos a leer en primer lugar el versículo 3, Mateo 24, 3. Y luego voy a leer corrido, después del 3, hago una pausa y luego voy a leer corrido del capítulo 4 al versículo 8. Dice Mateo 24, 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Qué tremendo. La gran pregunta es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá? Primero, los discípulos le preguntan sobre tu venida. ¿Lo tenían ellos ahí al frente? Pero ellos estaban seguros de que Él vendría por la segunda vez, porque Él les había tocado ese tema. Y la otra pregunta, ¿cuándo serán estas cosas acerca del fin del mundo?
Probablemente la misma pregunta, probablemente dos preguntas en una. Versículo 4 hasta el 8 de Mateo 24. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Respuesta de Jesús: miren que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Les voy a dar una respuesta corta para la pregunta: ¿qué dice la Biblia sobre los desastres y el fin del mundo? Específicamente la pregunta es, o la primera pregunta es: dinos, maestro, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La respuesta corta es acerca de la venida de Jesús. ¿Qué señal habrá de tu venida? Aquí la respuesta corta es: si hay una segunda venida, debió haber habido una primera venida. Entonces, si hubo señales para la primera venida, habrá señales para la segunda venida. Es una buena pregunta de los discípulos. Y la otra pregunta es el fin del mundo o el fin del siglo. ¿Están relacionadas las dos? Si hay un fin del mundo, hubo un inicio del mundo. Si nosotros estamos más cerca del fin del mundo, hay personas que estuvieron más cerca del inicio del mundo. Pero entre el inicio y el fin de la historia del mundo, hay un punto medio central que es el punto central de equilibrio que sostiene el principio y que sostiene el final. Entonces, estamos hablando que la Biblia es un libro que nos presenta la verdad. Y cuando los discípulos hacen esta pregunta, obviamente están pensando en los desastres. La Biblia habla de muchos desastres. Probablemente no hable del coronavirus de manera específica, pero la Biblia habla de muchos desastres y habla del gran desastre del pecado para la humanidad. Recordarán que la Biblia habla del desastre del diluvio universal. Recordarán que la Biblia habla del desastre de la consumación de Sodoma y Gomorra. Recordarán que la Biblia habla del desastre prometido para Nínive. Habla de muchos desastres la Biblia. Pero el punto aquí es, con relación a esta pregunta, la Biblia no solamente es un libro que habla de desastres. La Biblia es un libro que da la respuesta a los desastres. La respuesta entonces es la Biblia. ¿Qué será de los desastres? Recuerda, hablemos de los desastres, pero no olvides hablar de la respuesta de los desastres, la Biblia. Y cuando hablamos del fin del mundo, el punto medio de la historia es Jesucristo. Al inicio del mundo, al final del mundo, pero marcó la historia del mundo la presencia de la primera venida, Cristo a nuestra tierra. Vamos a ampliar entonces esto que estamos hablando. Hay un asombro mundial por la pandemia que estamos viviendo. El poder de la propagación de este virus es exponencial.
¡Wow! Estamos viviendo la sensación de impotencia mundial para controlar el contagio. La comunidad científica ha quedado de rodillas ante el coronavirus y está tratando de levantarse para darle una respuesta de salud al mundo entero. Los gobiernos, algunos confundidos, han desestimado que sea tan letal. Este versículo nos pone a pensar, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los religiosos de nuestro momento, de diferentes confesiones, están impresionados y tampoco tienen una respuesta para dar consuelo a las preguntas. El mundo literalmente ha quedado desprovisto de seguridad y de paz. ¿Tendremos los cristianos algo que aportar frente a esta epidemia mundial? Creo que sí. Creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y si tú crees en la palabra de Dios, tiene respuesta para la situación de desastre de hoy día. Solo la palabra de Dios, con plena capacidad y autoridad, es la única que puede juzgar los hechos de los hombres y las circunstancias en las que viven los hombres. Con esta palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo juzgará al final de los tiempos a todo hombre y toda mujer. Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 48, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esta palabra, en el día postrero, al final de los tiempos, será la palabra que juzgará las obras de todos los hombres que hemos existido en toda la historia humana. Hoy veremos y abriremos este libro que es la palabra de Dios. Es el más precioso recurso que tenemos, ni siquiera el dinero, el oro, la plata. La Biblia es el recurso más precioso que tenemos. No lo desestimemos, por favor. Ella nos lleva a la salvación y a la paz en medio de la tormenta. La Biblia es el mapa del viajero, la espada del soldado, el martillo del obrero. La Biblia es el diamante del mercader, la brújula del navegante, la lámpara del peregrino. La Biblia es el espejo del pecador, es el agua del sediento, es el pan del hambriento. La Biblia es la medicina para el enfermo, es la alfombra para el descanso. La palabra de Dios es la perla de gran precio y el deleite del Hijo de Dios. La palabra de Dios es más dulce que la miel y es más preciosa que el oro. Dios con su palabra, dice la escritura en el libro de Hechos, Dios con su palabra ha prefijado el orden de los tiempos. Hechos 17:26. Con su palabra, Él ha prefijado el orden de los tiempos. Dios tiene en sus manos un orden de los tiempos, un plan. Pobre del hombre que ignore la palabra de Dios, porque está lejos de discernir los tiempos en los que les toca vivir. Los hijos de Dios tenemos la palabra de Dios y podemos discernir con la palabra, no con las emociones o con los prejuicios o con los miedos, sino con la palabra podemos discernir, como dice Hechos 17:26, el orden prefijado de los tiempos. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Mateo 24:35. La actitud de un verdadero creyente, nacido de nuevo, que ha recibido la palabra de Dios en su corazón,
será la actitud del rey David, que colocaba la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Salmo 138, 2. Dice que la palabra debe ser colocada, la palabra de Dios, por sobre todas las cosas, sobre el miedo, el temor, la angustia, la necesidad, sobre la limitación de los alimentos o nuestra pérdida de salud. La palabra de Dios se ha de colocar como el rey David lo supo hacer en el Salmo 138, 2. Colocaba él la palabra de Dios sobre todas las cosas, circunstancia, tiempo, salud, riqueza o pobreza. Hace 22 años este pensamiento evolucionó en mi corazón y tomé una decisión, la de caminar sobre esta verdad. La Biblia es mi autoridad sobre toda autoridad. Mi autoridad. Decidí que la Biblia sería el top del top. Mi autoridad sobre cualquier otra autoridad de cualquier otra disciplina humana. La Biblia es nuestra única norma de fe y práctica. Ella nos dice qué sentir, qué no sentir, qué pensar, qué no pensar, qué hacer, qué no hacer. Ella está por encima de los líderes religiosos, cualquiera que sea. La palabra de Dios, la Biblia, es la autoridad sobre cualquier otra autoridad. La palabra de Dios está por encima de los líderes, sean religiosos, sean políticos, sean del renglón de la economía y de cualquier disciplina científica. La Biblia, solo ella es la palabra de Dios, no hay más. Pregunta: ¿tiene la Biblia algo que decir acerca de esta pandemia del coronavirus? Por supuesto que sí. Of course. Decían los que tienen casi mi edad, of course, Chabelito. La Biblia tiene respuesta y tiene autoridad para hablar aún del coronavirus. Y la Biblia no solo tiene algo que decir, tiene la autoridad para decirlo. Tiene toda la autoridad por encima de los expertos y de los que no son expertos. Muchos de ellos se creen sabios en su propia opinión, pero muchos morirán con su opinión, sin saber nunca la verdad acerca del coronavirus y acerca de los desastres que han venido y de los que vendrán. Hay que orar por los ministros de salud, hay que orar por los médicos, por todo el personal de salud, auxiliares, enfermeras, administrativos. Poco se sabe, pero en el mundo, un ministro de salud, a los inicios de esta pandemia, ministro de salud de un país, ante la pandemia del coronavirus, se quita la vida. Se sintió impotente de darle respuesta a su pueblo. Si nos ponemos de acuerdo, usted y yo, debería ser en colocar la Biblia, esta escritura, por encima de todas las cosas y por encima de los dichos y de las palabras de los hombres. Aún la Biblia por encima de los memes y de los anuncios que salen ahora en redes sociales. Ponga la escritura por encima de todas las cosas. Si nos ponemos de acuerdo en esto, entonces podemos confiar en todo lo que la Biblia dice en cuanto a las guerras, a las pestes, a los desastres naturales que son propios de una raza humana que se ha burlado de Dios. Tenemos que reconocer que los humanos, la raza humana, nos hemos burlado de Dios. La raza humana ha blasfemado contra Dios y ha tomado la decisión de no oír sobre la verdad de Dios contenida en la Biblia. Apocalipsis 1:3 da una bienaventuranza a todas las personas que leen la Biblia.
Será bienaventurado el que lee y obedece las palabras de este libro. Apocalipsis 1:3. Leamos la Biblia. Los que no creen en la Biblia serán víctimas de sus propios engaños. Si no hay Biblia, hay engaño. Si hay engaño, no hay Biblia. Una de dos. El mensaje de hoy tomará el tema de que los tiempos del fin están cerca. ¿Es posible pensar que los días del fin del mundo están cerca? ¿Es posible acuñar ese pensamiento? ¿Es posible pensar que los días del fin del mundo están cerca o nos estamos acercando? ¿Qué tan cerca estamos de los tiempos del fin? Conocemos el inicio, pero no sabemos el fin. ¿Estamos cerca? Esta es la verdad que queremos establecer hoy. Sí, estamos cerca. La verdad que queremos establecer hoy, 22 de marzo del 2020, de 2020, a voz para todas las naciones, para el mundo entero. Estamos muy cerca de los tiempos del fin, no cabe duda de ello. Pero se hace necesario que conozcamos cómo describe la Biblia ese proceso de acercamiento a los tiempos finales. La Biblia destaca, cuando la lees y la estudias, la oyes y le pones cuidado, eres atento a la Escritura. La Biblia te presenta un proceso de acercamiento de cada cultura, de cada época, de cada persona. Un acercamiento a los días finales. Eso lo establece la Biblia. Entonces preguntémonos, ¿cómo se irán dando los eventos y los fenómenos del cumplimiento de los tiempos finales ante la segunda venida de Cristo? ¿Cómo se dará eso, pastor? Explíqueme. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se dará ese proceso? Probablemente hoy no podamos tener todo el tiempo para responder a esa gran pregunta, pero por lo menos mi interés es dar algunas herramientas, algunos elementos, algunos atisbos para que lo consideremos y podamos nosotros abrirnos al camino de ese proceso que la Biblia nos enseña de acercamiento a los días finales en el que hoy estamos y otros después de nosotros también estarán. Y hay una lectura obligada para este tema, y es el tema de Mateo capítulo 24. Léalo completo, capítulo 24 de Mateo. No lo leeremos ahora, probablemente no lo entienda del todo, pero léalo para que usted tenga por lo menos una primera noción acerca de este tema.